Damos paso a la doctora Mónica Paola Clavijo Rodríguez, médico y cirujano, Universidad del Bosque, especialista en medicina del deporte, Universidad de Antioquia, oficial de control dopaje, Juegos Olímpicos Río 2016. Su conferencia, la lista de prohibiciones. La lista es uno de los 5 estándares internacionales que, en conjunto con el código, permiten armonizar los esfuerzos de las diferentes organizaciones antidopaje. Identifica las sustancias y métodos prohibidos dentro y fuera de las diferentes categorías. Es revisada y publicada anualmente, por lo cual todo deportista y su equipo de apoyo deben estar atentos a su divulgación. Doctora. Gracias. ¿Cuál paso? Listo. Bueno, muy buenas tardes. Voy a hablarles de la lista de sustancias prohibidas que, como les hablaba el doctor Orlando Reyes, es uno de los 5 estándares internacionales bajo los cuales se rige la normatividad antidopaje y es importante que lo revisemos el día de hoy porque, como decíamos en la introducción, ¿qué pasa con...? ¿Acá? No entiendo. Ya, ok. Es importante que lo tengamos en cuenta porque esta lista, en ella encontramos todas las sustancias que van a sancionarse. Entonces, la lista se publicó a partir del año 2004 bajo… obviamente la normatividad del Código Mundial. Vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la lista prohibida en la parte 1 y artículo 4 del Código Mundial Antidopaje, que pueden descargarlo de la página de internet o que lo van a encontrar en las memorias. ¿Qué tenemos que saber de esta lista? Primero que todo, es una lista que es revisada y que es publicada anualmente. Esta lista se publica con o sin cambios, así que todo el equipo y los deportistas deben revisarla siempre que se publique. ¿De dónde sale todo este listado de sustancias o métodos prohibidos? La WADA tiene un comité, tiene un grupo de expertos y adicionalmente un comité de salud, medicina e investigación que hacen la revisión de las sustancias. Todo este proceso se hace obviamente en el año inmediatamente anterior a la publicación. WADA, una vez que hace toda esta revisión, presenta el documento de la lista prohibida que se va a publicar a todos los países signatarios y a todos los entes gubernamentales y a las partes interesadas para que la lean, la revisen y hagan los comentarios pertinentes o que consideren necesarios para tener en cuenta antes de publicar. Una vez que se reciben todos estos comentarios, todas estas sugerencias y que la lista ha sido revisada, es cuando se publica. Por ejemplo, la lista 2017 ya fue publicada. En la página de la UADA dice que se publicó el 29 de septiembre, pero generalmente es el 1 de octubre y entra a regir 3 meses después de que se ha publicado. Bueno, entonces la 2017 empieza a regir a partir del 1 de enero de ese año. Muy bien, esta lista viene por categorías. Tenemos una categoría de métodos que son prohibidos en todo momento. ¿Qué quiere decir en todo momento? Tanto en competencia como fuera de competencia. Y tenemos unos métodos que son prohibidos únicamente durante la competencia. Adicionalmente hay otra categoría que son métodos prohibidos en algunos deportes, como les explicaba la doctora Adriana, por ejemplo el alcohol, que solamente se prohíbe en algunos deportes, enseguida vamos a revisarla. Muy bien, importante que sepamos que esta lista está disponible para dispositivos móviles en aplicación gratis, para iPhone y para iPad únicamente, pero tenemos también el impreso, se publica en la página web de la WADA. La WADA, una vez que sale esta lista, es la encargada de hacerlo llegar a todos los países signatarios, a todos los gobiernos y a las organizaciones nacionales antidopaje. Y cada organización se debe encargar de publicar y de divulgar adicionalmente esta lista para que la tengan todas las federaciones nacionales y los deportistas. Bueno, y tenemos que tener en cuenta que, como les va a explicar el doctor Gutiérrez más adelante, si un deportista tiene una autorización de uso terapéutico o TUE, por sus siglas en inglés, así esté utilizando una sustancia que esté dentro de esta lista, no se va a considerar una violación a la norma porque va a tener permiso para poder utilizarla. Bueno, entonces vamos a hablar del método que utiliza WADA para poder decir que una sustancia o un método es prohibido o no.
Entonces, para que se pueda incluir, debe cumplir 2 de los siguientes 3 criterios. El primero es que exista evidencia médica o cualquier otra evidencia científica, farmacológica, o que se tenga la experiencia de que esta sustancia sola o en combinación va efectivamente a mejorar el rendimiento, o incluso dice el código que esta sustancia tenga el potencial de mejorar el rendimiento del deportista. El segundo criterio es que tengamos igualmente evidencia médica, científica, farmacológica, o que exista una experiencia de que el uso de esta sustancia representa un posible riesgo o efectivamente un riesgo para la salud del deportista. Y el tercer criterio es que WADA, ¿tenemos agüita? ¿No? Gracias. Es que WADA determine que su uso viola el espíritu deportivo que ha sido descrito en el código. Entonces, con 2 de esos 3 criterios que cumpla la sustancia prohibida, va a ser incluida dentro de esta lista. Ahora, tenemos que tener en cuenta una cosa adicional, y es que el código es muy claro en decir que si hay otra sustancia que adicionalmente enmascare el uso de cualquiera de las sustancias que están en la lista, va a ser igualmente prohibida. Muy bien. Y adicionalmente tenemos que saber que esta lista no está sujeta a discusión, es decir, no existe o no tenemos la posibilidad de que un atleta se presente durante un juicio y diga, bueno, yo no considero que esa sustancia está prohibida porque a mí no me parece, o porque mi médico dice que no, o porque un médico en la China hizo una investigación en la cual encontró que a él no le dio que mejorar el rendimiento. No, porque para realizar esto se ha hecho una extensa investigación, se ha aceptado, se ha firmado por todas las personas del comité y es última palabra. No está sujeta a discusión esta lista de sustancias prohibidas. Muchas gracias. Pero aquí, ¿dónde la ponemos? Ahí. Gracias. Bueno, entonces esta es la lista, está en las memorias. La lista, como ven, tiene las 3 categorías: sustancias prohibidas en todo momento, métodos prohibidos en todo momento, sustancias y métodos prohibidos solo en competencia y sustancias prohibidas en algunos deportes. Entonces miren que las que están en todo momento van desde la S0 hasta la S5 y las vamos a mirar enseguida rápidamente para que ustedes tengan un panorama un poco más amplio, para que sepan por qué un deportista va a utilizarla y por qué es prohibida esta sustancia. Entonces tenemos todo lo que no esté aprobado, los agentes anabólicos, las hormonas y todas las sustancias relacionadas, beta-2 agonistas, hormonas y moduladores metabólicos, diuréticos y agentes enmascarantes. Tenemos 3 métodos prohibidos que son la manipulación de sangre y los componentes sanguíneos, la manipulación química y física y el dopaje genético. Y en los métodos que están prohibidos en competencia tenemos estos 4. Los estimulantes, narcóticos, cannabinoides y glucocorticoides, y miren que solamente prohibido en algunos deportes está el alcohol y los beta bloqueadores. Bueno, antes de que hablemos entonces de cada una de las sustancias, quiero hacer claridad en lo siguiente. La lista, el código, es muy claro en decir que todas las sustancias que están en esta lista se consideran sustancias específicas, con algunas excepciones que son las que tenemos acá. Entonces, que cuando escuchen eso de sustancia específica, ¿a qué se están refiriendo? Sustancia específica, aquí tenemos pues lo que dice el código, dice que son sustancias que tienen una mayor probabilidad de haber sido consumidas por un deportista con una finalidad distinta a mejorar el rendimiento deportivo. Por ejemplo, lo consumió de forma inadvertida. Bueno, esa es una posibilidad. Entonces, todas las que tenemos acá, por ejemplo, los beta-3 agonistas, los beta-2 agonistas, por ejemplo, narcóticos, cannabinoides, bueno, estas sustancias son consideradas sustancias específicas. ¿Qué pasa con una de las que tenemos aquí en las excepciones? Por ejemplo, los estimulantes no específicos. En esa categoría están las anfetaminas, en esa categoría está la cocaína. Pues es poco probable o no es creíble que el deportista haya consumido esa sustancia de forma inadvertida. Entonces, ¿por qué es importante que tengamos claro este concepto? Porque en el artículo 10 del código, donde se habla sobre la gestión de resultados, sobre las sanciones, esta definición permite al tribunal tener un poquito de flexibilidad a la hora de establecer las sanciones, porque si el deportista consumió una sustancia específica y bueno, fue inadvertido, no se demuestra que hubo una intención clara de doparse, entonces puede haber un poco de flexibilidad. Sin embargo, recordemos que cada caso
es individual. Y si se demuestra que hubo intención de doparse, así haya sido con una sustancia específica, se aplica todo el rigor de la ley, ¿ok? Bueno, y esto es importante. De ninguna manera debe ser considerado menos importante esta sustancia específica o menos peligrosa que las otras sustancias dopantes, simplemente que consideramos que se pudo haber consumido de forma no intencional. Pongámosla mejor acá. Bueno, entonces vamos a ver la lista de sustancias prohibidas. Empezamos con las S0. Entonces, en esta S0 tenemos todas las sustancias no aprobadas. ¿Qué es eso de no aprobadas? Aquí se incluyen todas las sustancias que no estén incluidas en la lista y que no tengan una aprobación o certificación por algún ente gubernamental sanitario que diga que pueden ser utilizadas en humanos. Bien, entonces aquí se incluyen todos los medicamentos que están en fase preclínica, medicamentos descontinuados o medicamentos de uso veterinario. Así no esté escrito en la lista de esas sustancias, si se encuentra, va a ser sancionada. Bueno, tenemos adicionalmente los agentes anabólicos, que, bueno, todos los conocemos. Los anabólicos son utilizados básicamente para mejorar la síntesis de proteínas, en la mayoría de los casos es para aumentar la masa muscular y la fuerza. Y tenemos agentes anabólicos que son exógenos y que son endógenos. Cualquiera de estos tenemos la capacidad de detectarlos y obviamente están prohibidos. Igualmente, si yo consumo esta sustancia, pero mi cuerpo lo metaboliza y finalmente el laboratorio encuentra no esa sustancia como tal, pero sí uno de sus metabolitos, después de transformarse dentro del cuerpo, también será sancionado. Bueno, y pues obviamente, ¿por qué podría utilizarlo un deportista? Buscando este efecto anabólico, pero tenemos múltiples efectos secundarios que están pues aquí enunciados y que pues obviamente atentan contra la salud del deportista, van desde cáncer, atrofia testicular, trastornos psicológicos, etcétera, que pues por supuesto caen dentro de los criterios de inclusión para una sustancia prohibida. En S2 tenemos las hormonas peptídicas y los factores de crecimiento, sustancias relacionadas y miméticos. Aquí hay muchas sustancias, muchísimas, podríamos hablar pues de muchas. Está la eritropoyetina, está la hormona de crecimiento, está la insulina, está el cortisol, bueno, y todas sus hormonas y sustancias liberadoras. Obviamente va a haber efectos en el cuerpo, efectos que son ergogénicos, demostrado que si yo utilizo una de esas sustancias, pues obviamente voy a mejorar mi rendimiento y por eso tiene que estar prohibida. Simplemente les traje pues aquí en la gráfica uno de esos ejemplos, que es la eritropoyetina, que le hemos escuchado mucho en ciclismo, porque la eritropoyetina, todos tenemos eritropoyetina en el cuerpo, básicamente ella se libera cuando hay una disminución del oxígeno en el medio ambiente y este estímulo de disminución de oxígeno hace que en el hígado se libere la eritropoyetina, ella va a la médula ósea y la respuesta es producir mayor cantidad de glóbulos rojos. Y si yo tengo mayor cantidad de glóbulos rojos, pues transporto y utilizo más oxígeno y me va a ir mejor en deportes aeróbicos, fondo, carreras de ruta, etcétera. ¿Qué pasa? Que esta eritropoyetina, aunque todos la tengamos, ya tenemos la capacidad de determinar en el laboratorio cuando ha sido administrada de forma exógena y por supuesto tiene que ser sancionada porque no es adecuado utilizarla. Adicionalmente a esto, pues hay múltiples efectos secundarios del uso de todas las hormonas y uno de ellos es el riesgo de cáncer. Bueno, en tercer lugar están los beta-2 agonistas, que los conocemos como medicamentos utilizados en el tratamiento del asma. ¿Por qué un deportista utilizaría un beta-2 agonista? Básicamente por los efectos en el sistema respiratorio, porque relaja la musculatura de la vía respiratoria, puede ingresar mayor aire, mayor oxígeno y esto podría mejorar el rendimiento del atleta. ¿Qué pasa? Que estos medicamentos también tienen efectos secundarios y si tienen un efecto ergogénico o que mejora el rendimiento hay que sancionarlos. Anteriormente, estos medicamentos inhalados eran sancionados siempre que se utilizaran. Ya el salbutamol
el formoterol y el salmeterol inhalados no deben ser, no se sancionan, pero el deportista sí debe declararlos en el formulario. Y pues si se encuentra ya en orina un nivel superior al que daría una dosis normal de tratamiento, ahí sí sería sancionado, entonces están sujetos a niveles. Igual tenemos otros beta-3 agonistas que sí son sancionados siempre. Luego tenemos hormonas y moduladores metabólicos, que también hay una cantidad grande que van a encontrar en la lista, pero les traigo simplemente un ejemplo que es el inhibidor de la miostatina. Todos tenemos miostatina, que es una sustancia que tenemos en el cuerpo para evitar que la masa muscular crezca de forma desproporcionada. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué busca el atleta que lo utiliza? Algo similar a lo que se hace con esos animales de exposición, que es inhibir precisamente la miostatina para que crezca demasiado la masa muscular. Entonces el deportista utiliza estos métodos para aumentar de forma rápida y efectiva esta masa muscular. Por supuesto, tiene que ser sancionado y tiene efectos nocivos en el cuerpo. Bueno, los diuréticos y agentes enmascarantes, pues como lo dicen en el título, se sancionan porque enmascaran el uso de otro tipo de sustancias. ¿Y cómo lo hacen los diuréticos? Diluyendo la orina. Por eso la doctora Adriana les explicaba que si la muestra tiene un nivel de densidad inferior es porque está muy diluida y esa dilución hace que sea difícil detectar la sustancia. Por eso se consideran enmascarantes y deben ser prohibidos. Otra de las razones por las que se pueden utilizar los diuréticos es en los deportes de categoría por peso. Para lograr ese peso que necesitan, entonces tienen que deshidratarse, o en algunos deportes en donde se busca una gran definición muscular. Por supuesto, tenemos múltiples efectos secundarios y si se encuentran pues siendo utilizados de forma combinada con sustancias que son permitidas en ciertos niveles, ahí entonces siempre se va a hacer una sanción. Bueno, esas son los de la primera categoría con respecto a las sustancias, siempre en competencia. Luego tenemos siempre en competencia prohibición de métodos. Tenemos 3 métodos, el primero es la manipulación de la sangre y los componentes sanguíneos y ahí básicamente se refieren a transfusiones autólogas, que son transfusiones mías. Yo me saco sangre, espero al día de la competencia o una semanita antes y me aplico esa sangre que es mía. Pero también podemos encontrar transfusiones homólogas, que es cuando me ponen sangre de otra persona, o transfusiones heterólogas, que son transfusiones de un individuo de una especie diferente. Cualquiera de ellas está sancionada porque, por supuesto, aumenta el rendimiento al aumentar la cantidad de glóbulos rojos. También están los transportadores de oxígeno, que son sustancias que ya se inventaron, que existen, que son sintéticos o son derivados de la hemoglobina y diluyen más oxígeno, son capaces de transportar más oxígeno y mejorar el rendimiento. Bueno, importante aquí que sepamos que la inhalación o la suplementación de oxígeno no está prohibida. Bueno, la manipulación química y física básicamente hace referencia a la alteración de la muestra, por eso tiene que entrar alguien al baño con el deportista para mirar que no le eche nada, que realmente esa muestra sí sea íntegra. Y la infusión intravenosa de sustancias por encima de 50 mililitros en 6 horas. Es decir, si al deportista le aplicaron 500 mililitros y se lo aplicaron en 2 horas, porque sí, sin una causa justificada, si no estaba en el hospital, si no tenía una herida, si no necesitaba que le colocaran líquidos, eso está prohibido porque diluye la sangre y por lo tanto diluye la muestra. Y el tercer método es el dopaje genético, que es un tema amplio y controversial. Por supuesto, va para una conferencia o yo diría que para ¿cómo se dice? Un evento completo, y es la transferencia de polímeros, ácidos nucleicos o sus análogos, células normales o genéticamente modificadas. El dopaje genético es difícil de detectar, ya WADA está implementando desde hace varios años proyectos de investigación para poder detectarlo, y hay que tener en cuenta, pues no solamente que me transfieran cosas modificadas, sino también células normales. Por eso los deportistas tienen que preguntar siempre, por ejemplo, en casos de tratamientos con células madre, incluso así la célula sea normal, está prohibido. Bueno, terminamos con los métodos prohibidos en competencia y fuera de competencia. Entonces vamos a ver ahora los que se prohíben solamente en competencia, es decir, si lo detectamos en una muestra y él no está en un evento, pues no lo van a sancionar. Tiene que estar compitiendo para que lo sancionen. Entonces tenemos los estimulantes, que los estimulantes pues están prohibidos porque tienen efectos físicos y psicológicos que básicamente hacen que la persona esté alerta, tenga mayor concentración, que esté activa, que no tenga sueño, que se altere el apetito y pues todo esto va a alterar el rendimiento.
Les puse en azulito aquí que hay algunas excepciones que las vamos a ver enseguida, que son sustancias que están en un programa de monitoreo, es decir, no están prohibidas, pero el deportista debe reportar que lo está utilizando porque se está haciendo seguimiento. Los narcóticos, que un deportista uno diría, bueno, un narcótico no le va a dar sueño, ¿para qué lo va a utilizar? Sí, es cierto, tiene algunos efectos secundarios que no son adecuados para el rendimiento, pero sin embargo algunos los utilizan para poder controlar el dolor y la ansiedad. Entonces se usan en deportes de precisión, por ejemplo en tiro con arco, para disminuir el temblor, para disminuir la ansiedad, para controlar la respiración. Un deportista de tiro con arco que esté respirando muy rápido va a afectar la puntería, entonces por eso algunos podrían utilizarlo y por supuesto, como tiene algún efecto ergogénico, hay que sancionarlos. Los cannabinoides que tienen efectos físicos y psicológicos, como la regulación del humor, del apetito, del dolor, de las emociones, está claro pues que yo diría que antes que mejorar el rendimiento podría empeorarlo, pero algunas personas lo utilizan buscando estos beneficios, entonces se sanciona. Y los glucocorticoides, que algunos atletas lo utilizan buscando el efecto antiinflamatorio, analgésico y pues evitar el dolor para poder continuar con la competencia. Se prohíben todos los glucocorticoides en competencia en cualquier vía, oral, intravenosa, intramuscular o rectal. Muy bien, y las sustancias prohibidas en algunos deportes tenemos dos, tenemos el alcohol y tenemos los beta bloqueadores. Con respecto al alcohol, pues también uno diría, bueno, ¿y para qué un deportista va a entrar borracho a una competencia? No va a entrar borracho, pero sí va a consumir alguna dosis que sí tiene efecto ergogénico. Está demostrado que el alcohol en ciertas dosis disminuye el temblor, ¿cierto? Reduce la ansiedad y tiene algunos efectos psicológicos que pueden afectar el desempeño del atleta. Como les decía la doctora Adriana, se detecta por análisis del aliento, también se puede detectar por sangre y la concentración siempre debe ser menor de 0.10 gramos por litro, de lo contrario será sancionada. ¿Qué deportes tienen prohibido utilizar el alcohol? Los deportes aéreos, el automovilismo, tiro con arco y powerboating, que es estos deportes de barcos a motor. Bien, obviamente pues no solamente por el efecto ergogénico que pueda tener por ejemplo en tiro con arco, sino también porque puede presentar un riesgo para el deportista conducir o utilizar alguno de estos implementos bajo efectos del alcohol. Bueno, y los beta bloqueadores son medicamentos que se diseñaron para tratar enfermedades del sistema cardiovascular. Los beta bloqueadores bajan la frecuencia cardíaca, nos pueden ayudar a controlar la presión arterial, pero los deportistas los utilizan por efectos neurológicos, que básicamente disminuyen la ansiedad y estabilizan el funcionamiento motor. Entonces se usan para disminuir el temblor y como bajan la frecuencia cardíaca y la presión arterial, lo utilizan mucho los deportistas de apnea. Para poder estar varios minutos bajo el agua hay que bajar mucho la frecuencia cardíaca y por eso es susceptible de doparse con ellos. Entonces miren todos los deportes que tienen prohibido utilizar beta bloqueadores. Ahí están en la lista de sustancias que la tienen en las memorias y los que tienen asterisco es porque no solo se les prohíbe en competencia, sino también fuera de competencia. ¿Bien? Entonces ahí terminamos la lista de sustancias y métodos prohibidos. Adicionalmente, es importante que sepan que existe un programa de monitoreo de WADA. Las sustancias que están en el programa de monitoreo pueden entrar y salir de la lista. Correcto, lo que este año es prohibido, puede que el otro año no sea prohibido, pero entra al programa de monitoreo. Entonces, ¿quién hace este programa de monitoreo? Básicamente lo hace la WADA en consulta con todos los países signatarios y los gobiernos y lo hace para detectar patrones de abuso de sustancias que no estén en la lista prohibida, es para ver qué tanto lo están utilizando los deportistas. ¿Y cómo se hace este programa de monitoreo? A través de los laboratorios que son acreditados y es totalmente anónimo, es decir, el laboratorio no publica tal deportista dentro de su reporte en ADAMS utilizó tal sustancia, no, simplemente se publica la estadística para WADA para que puedan hacer el seguimiento. Entonces, ¿qué sustancias están en ese programa de monitoreo? Tenemos 4 tipos de sustancias, la primera son los estimulantes, miren cómo la cafeína, que es un estimulante, efectivamente lo despierta a uno o puede producir temblor, no está prohibida, pero está en el programa de monitoreo. Entonces el deportista, cuando le hacemos todos los formatos de toma de muestra, en la zona de declaración debe declarar que utilizó cualquiera de estas sustancias. Miren que está la fenilefrina, la nicotina, la sinefrina. Por ejemplo, la fenilpropanolamina estuvo prohibida. En ese momento está en la lista de monitoreo.
Dentro de los narcóticos está la mitragynina y el tramadol. Los corticoides, como vimos, todos están prohibidos en competencia cuando se utilicen por vía oral, intravenosa, intramuscular o rectal. Cuando se utilice por otra vía, por ejemplo tópico, pues no está prohibido, pero tiene que declarar que lo utilizó. Y el telmisartán, que es un medicamento que es antihipertensivo y está monitoreado dentro y fuera de competencia. Bueno, y esta diapositiva es para mostrarles de pronto algunas tendencias de uso. Miren que ese es el reporte, la estadística 2014, que es la última que tenemos sobre tendencia de uso de la WADA. Y la doctora Adriana les hablaba de un muestreo inteligente. Tenemos que saber cuáles son los deportes que probablemente utilizan X o Y sustancia, cómo hacemos para orientarnos. Bueno, esto hace parte de todas estas estadísticas y miren cómo para ese reporte los anabólicos fueron los más utilizados, seguidos de los estimulantes, los diuréticos, los glucocorticoides y las hormonas. Bueno, y para finalizar, me pareció interesante contarles que la WADA tiene en su página un apartado en donde habla de preguntas y respuestas acerca pues, de la lista prohibida. Entonces, hay una de esas preguntas que dice, ¿existe alguna lista de medicamentos que no contenga sustancias prohibidas? Que sería como lo ideal para los deportistas, y es saber si, bueno, si WADA está haciendo una lista de sustancias prohibidas, pues díganos qué podemos utilizar. Pero publica en esta apartado de preguntas y respuestas WADA, dice, bueno, está fuera de nuestro alcance realmente tener controladas todas las compañías farmacéuticas y saber exactamente qué se está vendiendo. El mercado negro es muy grande. Entonces, no existe una lista de medicamentos que sean autorizados. Si un deportista compra un medicamento y en la etiqueta dice autorizado por WADA o autorizado por Coldeportes, es totalmente falso. Esta lista no existe. El deportista debe dirigirse a su médico y a su equipo de apoyo para que revisen lo que está consumiendo. Y adicionalmente hay otra pregunta que dice, ¿qué otras acciones se llevan a cabo para ayudar a los atletas a evitar resultados analíticos adversos por uso inadvertido de medicamentos que de pronto tengan, pues no digamos erróneos, pero va el médico general a la EPS, le formulan un medicamento, el médico general no sabe de lista de sustancias prohibidas y finalmente sale como un resultado analítico adverso. Entonces, en este apartado dice WADA que están uniendo esfuerzos, haciendo pues como una campaña para intentar que en los vademecum y en los índices de medicamentos de una vez ya venga y en estos listados la condición que tiene la sustancia con respecto a la lista prohibida, es decir, tal medicamento y que de una vez ahí diga está incluido o no está incluido en la lista de sustancias prohibidas 2016 o 2017, de tal forma que todos los médicos en cualquier parte del mundo cuando consulten puedan saber si esa sustancia se puede o no se puede formular a un deportista, pero esto pues es un proyecto y es un esfuerzo que se está haciendo. Bueno, muy bien, muchas gracias.